Para finalizar entonces con el estudio de problemas de bombeo en la parte de trabajo, vamos a resolver este problema que es un problema de un examen anterior, de un semestre anterior. Dice lo siguiente, considere el tanque con la forma que se obtiene al hacer rotar con respecto a x igual a 5 la región acotada por x igual a y cuadrado menos 8y por encima de la recta x igual a y menos 5 y a la izquierda del eje y. El tanque tiene agua hasta una profundidad de 5 pies. Hay el trabajo necesario para bombear toda el agua 20 pies por encima de la parte superior del tanque. Vamos a tomar el ejercicio y vamos a llevarlo aquí al tablero virtual. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. El tanque tiene la forma del siguiente sólido de revolución. Vamos a hacer rotar una región acotada con respecto a la recta vertical x igual a 5. Entonces vamos a ver la región acotada. X es igual a y cuadrado, tenemos la siguiente curva, x es igual a y cuadrado menos 8y, que si hacemos nosotros un factor común y, queda factor de y menos 8. Es decir, esto corta en y igual a 0 y corta por acá en y igual a 8. Bien. Esto abre hacia la derecha. Abre así, es una parábola que abre hacia la derecha. De este estilo. Más o menos así. Vale. Ahora tenemos y igual, bueno, x igual a y menos 5. X igual a y menos 5 es la recta y más 5. Y igual a x más 5, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces vamos a ubicar por acá este corte es en 8. Esto es en 5. Y queremos lo que está por encima de esta recta. Por acá estará menos 5. Tenemos esta recta de esta forma, así. Esta recta es la recta x igual a y menos 5. Dice, a la izquierda del eje Y, a la izquierda del eje Y, entonces la región que se está formando es esta región que está acá. Hasta el eje Y, ¿cierto? Está a la izquierda del eje Y. Y eso se va a hacer girar con respecto a un eje que es la recta x igual a 5. Vale. Entonces debemos hacer aquí varias cuentas. Primero necesitamos hallar puntos de intersección, ¿cierto? Puntos de intersección. Hay algunos que ya los podemos resaltar desde este momento. Acá tenemos esta parte superior, este punto de arriba es el punto 0,8. Acá este otro punto es el punto 0,5. Bien, es el punto 0,5. Pero falta averiguar este punto que es el punto de intersección acá en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces acá tenemos punto de intersección entre la curva x igual a y cuadrado menos 8y y x igual a y menos 5, ¿cierto? Estas dos gráficas. Hallamos punto de intersección entre ellas igualando mediante x, de modo que y cuadrado menos 8y es igual a y menos 5 y así nos queda y cuadrado menos 9y más 5 igual a 0. Y vamos a ver, miremos los cortes de esas curvas. Entonces veamos en la calculadora solución de esta ecuación cuadrática.
tenemos 9 más raíz de 61 sobre 2, que es 8.40. Y el otro valor es 9 menos raíz de 61 sobre 2, que es 0.59. Entonces el valor que nos sirve es este 9 menos raíz de 61 sobre 2. ¿Cierto? Porque este otro punto de corte acá en 8.40, que es 9 más raíz de 61 sobre 2, este no nos interesa es este rojo. Entonces acá tenemos esto que tiene segunda componente. La segunda componente es esta cantidad. Es 9 menos raíz de 61 sobre 2. Esa es esa segunda componente. A ver, la primera componente podemos reemplazar acá a esta cantidad, le restamos 5. Tenemos 9 menos raíz de 61 sobre 2 y a esto le restamos 5. Y bueno, esta cantidad da menos 1 más raíz de 61 sobre 2, que será la primera componente de acá. Menos 1. Ah, no, es menos todo. Bueno, entonces menos 1 menos raíz de 61 sobre 2. Bien. Vale, ese es el punto de corte. ¿Para qué me interesa esto? Para ver cómo voy a generar el tanque. Entonces, el tanque se obtiene al hacer rotar esta región con respecto al eje X igual a 5, a ese eje de rotación. Esa es la forma del tanque, entonces vamos a construir nuestro delta de volumen. Para esto vamos a necesitar ubicar una franja de prueba, ¿cierto? Pero mucha atención porque esto se debe dividir en dos tramos. ¿Por qué? En dos partes. Porque hay una parte que va a ir entre 9 menos raíz de 61 sobre 2 y 5, en la cual vamos a ver que la franja está limitada por la gráfica amarilla y la gráfica blanca, y luego entre 5 y 8 estará limitada por la gráfica amarilla y el eje Y. Tengan en cuenta que dice que esto tiene 5 pies de profundidad, ¿cierto? Es decir, ¿hasta dónde llega el agua? Pregunta, ¿hasta dónde llega el agua? Voy a borrar esto acá. ¿Hasta dónde llega el agua, muchachos? Tengan en cuenta que 9 menos raíz de 61 sobre 2 es 0.59 aproximadamente. Es decir, si esto tiene 5 pies de profundidad, todo está dado en pies, entonces el agua va a llegar hasta esta altura, hasta una altura que será 5 más 9 menos raíz de 61 sobre 2. Es decir, esto será 5.594. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tanque tiene 5 pies de profundidad y esos 5 pies superan, acá es donde va a estar el agua, hasta acá, hasta este valor. Dicho esto, entonces vamos a construir una franja acá, que va a generar mi delta de volumen. Entonces estamos hablando de agua, por lo tanto, el peso específico es 62.4. ¿Cómo es la distancia? La distancia hasta donde debe llevarse el agua, ¿cómo es? ¿Cómo es esa distancia, muchachos? Dice que el agua debe llevarse hasta 20 pies por encima de la parte superior del tanque, ¿no? Es decir, no sé por qué no veo esto.
si ahora sí. Ahora sí. Es decir, que si el tanque llega hasta la parte superior del tanque, va hasta 8, ¿cierto? Va hasta 8. Entonces, esto debe ir 20 pies por encima de la parte superior del tanque. Es decir, todo el agua debe ir por acá hasta 28. Por lo tanto, la distancia que debe recorrer el agua, si nosotros tomamos un punto de prueba aquí, un punto XY, entonces esto debe recorrer una distancia de 28 menos Y. ¿Cierto? A toda esta altura 28, le estoy quitando esta altura de acá, que va a ser Y. Le estoy quitando esa altura. ¿Quién es el delta de volumen? El delta de volumen será, como esto es un sólido de revolución, entonces acá en esta parte se van a generar arandelas y se van a generar luego discos. Entonces, como les dije, vamos a separar todo para cuando Y está entre 9 menos raíz de 61 sobre 2 y 5. Y luego analizamos todo para cuando Y se encuentre entre 5. Y realmente el valor que me interesa hasta dónde va a ir el agua, es hasta 5 más 9 menos raíz de 61 sobre 2. Hasta ahí es donde me interesa, la verdad. Acá la distancia se va a seguir midiendo igual. El ρ es el mismo, estamos hablando de agua. La distancia se controla de la misma manera, 28 menos Y. Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Cómo se calcula el delta de volumen. Entonces, el delta de volumen acá, el volumen de esta arandela que se genera, ¿cómo está calculada? Entonces, esto será pi por el radio mayor al cuadrado. ¿Quién será ese radio mayor? Y al cuadrado menos 8y. Eso daría el valor de x. A ver. El radio mayor, si observan esta franja, el radio mayor, es decir, la distancia hasta este punto. La distancia hasta este punto, ¿quién es? Será toda esta distancia que es constante, que es 5, más esta distancia que está acá. Esta distancia, ¿quién es? Esta distancia es menos x, Menos x. ¿cierto? Entonces, como esta distancia es menos x, el radio mayor, a ver, por ahora lo voy a escribir así. Esto será 5 menos x al cuadrado. Sí, el radio mayor al cuadrado. Radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. ¿Quién será el radio menor al cuadrado? Para no tener aquí problema, a este x lo voy a llamar x1. x1. ¿Por qué lo voy a llamar x1? Porque como esta franja está controlada por estos dos puntos, entonces a este punto vamos a ponerle nombre x1y, x1y, y a este otro punto le vamos a poner nombre x2y. Observen que tienen la misma segunda componente, pero la primera componente no es lo mismo, ¿cierto? La primera componente no es lo mismo. Para este segundo punto, el x2y, la distancia de ese punto hasta el eje de rotación, esto será 5 menos x2, ¿cierto? 5 menos x2, eso mide esa distancia. Entonces esto será menos 5 menos x2 al cuadrado, y todo esto por un delta de y. Delta de y. Todo por un delta de y. Entonces ahora vamos a necesitar saber quién es x1 en términos de y y quién es x2 en términos de y. Y ahora sí, como x1 está en la curva amarilla,
Esa curva amarilla cumple con la ecuación x igual a y cuadrado menos 8y. Por lo tanto, el radio mayor, ¿cómo es? De esta manera, el radio mayor será 5 y menos x1 será menos y cuadrado más 8y al cuadrado, ¿cierto? Más 8y al cuadrado. Ahora, el radio menor será ¿quién? 5 menos x2. ¿Quién es x2? Es y menos 5. Por lo tanto, acá esto queda menos y más 5 al cuadrado y esto por el delta de y. Bien. De esta manera tenemos una primera parte del trabajo, W1, que será la integral desde este punto que es 9 menos raíz de 61 sobre 2 hasta 5, ¿de quién? Entonces tenemos peso específico del agua 62.4 por lo que viene siendo el delta de volumen, que es toda esta cantidad. ¿Cuánto da este delta de volumen? Bueno, esto es pi, y acá pues uno haría estas cuentas, ¿no? 5 menos y cuadrado más 8y al cuadrado menos, acá va a quedar 10 menos y al cuadrado. El delta de y se convierte en un diferencial de y acá ponemos la distancia. La distancia que fue 28 menos y. Y esto por el delta de y. Bien, esa es la primera parte del trabajo. ¿Vale? Es el trabajo de bombear toda el agua que está contenida entre este punto de abajo hasta, hasta 5. Tengo que separarlo en dos partes. ¿Por qué? Porque de 5 hasta la parte superior, hasta la superficie donde está el agua, esto se controla de una manera diferente. Sí, se controla de una manera diferente. Bien, ahora, para la segunda parte, ¿cómo se postula esto? Entonces veamos. Tenemos que calcular el delta de volumen. Delta de volumen, nuevamente es un sólido de revolución, entonces esto es pi, pero tengan en cuenta que acá se va a generar una arandela donde en la segunda parte de la arandela el punto más lejano o el radio mayor sigue estando sobre la amarilla, pero ahora el radio menor es constante. El radio menor es constante y es constante porque está en el eje Y. Es decir, que el radio mayor sigue siendo como en el caso anterior, el radio mayor sigue siendo como en el caso anterior, es decir, va a ser 5 menos y cuadrado más 8y al cuadrado. Y el radio menor va a ser simplemente 5 porque es constante al cuadrado y esto por un delta de y. Dicho esto, podemos plantear un trabajo W sub 2 que va a ir entre 5 y 5, bueno, 5 más 9 menos raíz de 61 sobre 2. ¿Esto cuánto es? Esto es 10, esto es 19 menos raíz de 61 sobre 2. Bien. En la parte interna, ¿qué va? Tenemos peso específico del agua, 62.4 por pi, radio mayor, que es 5 menos y cuadrado, más 8y al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, que es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, por la distancia tampoco cambia, 28 menos y todo esto por el diferencial de y. Y listo. Con esto, el trabajo que nos pedía en el problema va a ser la suma de estos dos trabajos, W1 más W sub 2. ¿Hasta aquí viene alguna pregunta?
Profe, disculpe la pregunta, pero para calcular aquel trabajo utilizó el peso del agua y también la distancia que, o sea, esa distancia de 28 menos X menos Y, es que no entiendo, en lo que está en azul. La distancia es lo que se necesita para desplazar el agua hasta la parte superior. Tengan en cuenta que en el enunciado nos dice que se va a bombear toda el agua 20 pies sobre la parte superior del tanque. Por lo tanto, en nuestro tanque, así como lo tenemos dibujado, la parte superior del tanque está aquí en y igual a 8, ¿cierto? 20 pies por la parte superior del tanque sería hasta y igual a 28. Pero entonces, ¿cuál es la distancia desde una franja de estas hasta esta altura 28? ¿Sí? ¿Cuál es esa distancia? A ver, este punto creo que ya lo podemos borrar. Esa distancia, ¿quién sería? Entonces, esa distancia sería 28, que es la distancia total hasta el eje, ¿cierto? Hasta el eje X. Y a esto le vamos a restar esta otra distancia. Esto es 28. Y acá le vamos a restar esta distancia y esta distancia es y, ¿cierto? La altura del punto es y. Y de esta manera queda la distancia desde la franja hasta la parte donde debe bombearse el agua, hasta donde debe bombearse el agua, y por eso eso es 28 menos y. Y esa distancia es la misma, observen, la misma para ambos casos. Para ambos casos es la misma distancia. Se calcula igual. ¿Bien? Este es un ejercicio en el que hay que tener muy claros algunos conceptos de sólidos de revolución, de también cómo hallar puntos de corte para ver de dónde a dónde van a ir las integrales. Si tenemos eso claro y tenemos, bueno, podemos hacer esa representación, entonces la deducción de ese trabajo se puede hacer, ¿no? Acá vemos un poco la diferencia entre lo que son estos ejercicios más tipo examen, son ejercicios tipo examen, y la diferencia a los ejercicios que vemos en el texto. En el texto vemos ejercicios que son mucho más sencillos, ¿verdad? Porque nos dan la figura, son sólidos de alguna manera fáciles de trabajar. Acá hay que hacer más cuentas. Y la verdad es que en la práctica, en la industria, en la vida real, se encuentran uno más ejercicios de este estilo, como este tipo examen, que ejercicios como los que están en el texto. Como les decía yo, por ejemplo, de pronto usted tiene la tarea de diseñar un contenedor. ¿Para qué será ese contenedor? No sé, tal vez será algún contenedor en el cual se va a almacenar alguna mezcla en algún proceso de producción de materia prima, o simplemente es el diseño de un frasco para un perfume, para una crema, qué sé yo. Normalmente, sobre todo si es un frasco para un perfume, una crema, lo que podrían llegar a ver es una curva, un frasco más o menos exótico. De pronto piensen que esto es un jarrón que no se haga algo de este estilo. Bastante sencillo puede llegar a ser, pero por ejemplo esto lo puedo modelar con una curva, ¿cierto? Lo puedo modelar con una curva y por ejemplo esta curva acotada entre dos valores y esto ahora rotando alrededor del eje Y, ahí tendríamos un frasco de este estilo. Si de pronto quiero que esto sea de alguna manera un poco más exótica, de pronto quiero que esto tenga algo así, que tenga como una parte hueca, tengo una parte hueca.
acá internamente, no sé, tal vez allí se va a poner sobre una pequeña base, ya sea una figura ahí dentro del frasco para hacerlo más llamativo, no sé. Entonces ahora la idea es calcular, por ejemplo, el volumen de algo de este estilo. Y claro, piense que si estamos diseñando esto, por ejemplo, para almacenar cierto líquido, un volumen, un perfume, una crema, no sé. Entonces esto tendrá que tener un volumen fijo. Bien, no es que yo diseño el frasco y luego le calculo el volumen a ver cuánto le cabe. No, la verdad es que el frasco lo estoy diseñando de una vez pensando en cuánto volumen debe contener. ¿Qué tal que de pronto el frasco, no sé, resulte de una capacidad de 3 litros y yo necesito de pronto solamente echar ahí 1 litro? O de pronto un frasco que resulte una capacidad de 500 mililitros y es para una loción de 200 mililitros, es decir, se va a quedar por la mitad del frasco la loción, va a parecer usada. Entonces, todo esto debe calcularse. Para obtener cosas de este estilo que sean de alguna manera más exóticas, de una forma no tan estándar, pues se utilizan curvas y se utilizarán sólidos de revolución y vamos a tener que hacer cuentas sobre ellos. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con, bueno, la 6.9 habíamos dicho que no la íbamos a estudiar. Vamos a ver entonces centros de masa. Vamos a hablar de centros de masa. Cuando uno habla de centros de masa, quiero hablar de centros de masa en una región plana, acá. Esta va a tener más aplicación. Al inicio de la sección se habla de centros de masa de una distribución de masa lineal, pero sobre la práctica no tiene mucha utilidad. Entonces prefiero que veamos estos centros de masa para figuras planas. Entonces, ¿qué es el centro de masa? Básicamente piensen en lo siguiente. Tienen ustedes por ahí, deben tener por ahí cerca de ustedes, no sé, el celular. Vamos a hablar del celular porque me imagino que es algo que deben tener todos cerca. Entonces, si usted, por ejemplo, el celular lo intenta equilibrar sobre un dedo, sobre la punta de un dedo. Supongo que este es el celular visto de perfil. Bueno, tal vez se verá algo de este estilo, algo así. Que si queremos equilibrarlo sobre la punta de un dedo, entonces, bueno, por acá estará el dedo, por acá estará el dedo. Y la idea es que si ustedes ubican su dedo ahí debajo de su celular, y espero que no lo dejen caer para que no me echen la culpa de que se les dañó el celular por culpa mía, y traten de equilibrar el celular. Muy posiblemente si usted trata de equilibrar su celular, no va a poner el dedo, digamos, lo va a poner por una posición como el punto que estoy ubicando, ¿sí o no? ¿O hacia dónde lo ubicaría? A la mitad. Bueno, uno pensaría a la mitad. Cuando encuentren ese punto de equilibrio, quiero que observen si efectivamente es la mitad. De pronto, si pueden medir con algo, con una regla, con una escuadra. En mi caso, bueno, yo ya encontré más o menos el punto en el cual está equilibrándose mi celular. Mi celular tiene un alto de como unos 16 centímetros. Pero esto se está equilibrando más hacia el centímetro número 9 desde arriba hacia abajo. Es decir, no es exactamente en la mitad. Por ejemplo, mi celular mide 16 centímetros de alto
pero el punto de equilibrio se está encontrando por acá en un centímetro, bueno, a 9 centímetros. Y bueno, acá tal vez sí esperamos que sea en la mitad, que tampoco en todos los casos puede ser exactamente necesario que sea así. Si ven que se inclina más hacia un lado, entonces traten de buscar exactamente ese punto. Claro, cuando uno encuentra ese punto, ahora puede tratar de refinar ese punto, que bueno, eso sí, mejor no lo hagamos. Y sería, por ejemplo, tomar la parte de atrás de un lápiz, que va a ser más delgada que va a ser más delgado que su dedo, ¿verdad? Y tratan de empezar a hacer allí el hecho de encontrar ese punto de equilibrio. Y bueno, resulta que, por ejemplo, el punto de equilibrio, al menos en mi celular, no es el centro geométrico. Geométricamente, si esto es un rectángulo, yo trazaría las dos diagonales y el centro sería aquí. Bien, en las líneas donde se cortan el segmento medio del alto y el segmento medio del ancho. Resulta que, por ejemplo, en mi celular no ocurre y creo que no debería ocurrir en el de ninguno de ustedes. O al menos si lo hacemos con mucha exactitud, no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que la distribución de masa en el celular no es homogénea. Puede ser que en la parte de arriba tengamos todo el sistema de las cámaras, que son de alguna manera son más liviano que lo que va a haber abajo, que puede ocupar gran parte la batería, ¿cierto? La batería que va a estar acá incorporada, ¿cierto? Acá vamos a tener la batería, pronto por acá vamos a tener el sistema de las cámaras, qué sé yo. Entonces, claro, la parte de la batería va a tener una distribución de masa que va a estar, o bueno, la distribución de masa en todo el celular va a estar un poco más hacia abajo, inclinada más hacia abajo que hacia la parte de arriba. Eh, Esto pues tampoco es que sea al azar. De alguna manera puede ser mejor que la masa esté concentrada un poco más abajo que arriba en el celular. ¿Para qué? Por ejemplo, para cuando usted lo tiene en su mano, precisamente lo que es el celular, la parte más pesada descanse hacia abajo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el tema del diseño. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros encontramos ese punto donde se puede equilibrar, al menos por unos momentos donde se puede equilibrar el celular, lo que estamos encontrando es el centro de masa. Aunque acá realmente es como si consideramos el celular de manera plana. Es decir, en lugar de pensar qué es esto, vamos a pensar que es un rectángulo, ¿cierto? Que tiene alto, ancho, pero que no tiene grosor. Y entonces ahí tendríamos el centro de masa. En general, si uno tiene una región R, y esta región de R tiene una distribución de masa, piensen en esta región como una lámina de cierto material. Puede ser que la lámina tenga una distribución uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tomo una circunferencia acá pequeña de un radio determinado, en una parte de la lámina, esto tendrá cierta masa. Bien, y si tomo esta misma circunferencia y la trazo en cualquier parte de la región, debe tener exactamente la misma masa cuando yo recorte esa circunferencia de la lámina. Si eso ocurre en cualquier parte de la lámina, tenemos entonces una lámina que tiene una distribución homogénea. Sin embargo, si por ejemplo yo tengo esta circunferencia y trazo otra circunferencia, recorto los dos tramos de circunferencia de la lámina, pero resulta que uno de ellos tiene más masa que el otro, vamos a subrayar este azul, el que tiene más masa, entonces no tendrá la placa una distribución de masa homogénea. Entonces, claro, ahora pensemos lo siguiente. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa va a ser un punto en el cual yo debería poder poner la punta de un alfiler o poner, no sé, la punta de un lápiz y dejar que la lámina repose sobre la punta de ese lápiz
apoyada en ese punto y la lámina se va a quedar en equilibrio. Se va a quedar en equilibrio. Ese es el centro de masa. ¿Qué quiere decir que es ese centro de masa? Que si yo me muevo de manera radial, la distribución de masa es la misma linealmente, ¿sí? Linealmente en todas las direcciones. En todas las direcciones va a ser el centro de masa de distribución lineal en todas las direcciones. Eso será el centro de masa. Esto tiene muchas aplicaciones en la industria. Realmente muchas aplicaciones. Para no ir muy lejos, por ejemplo, en el curso de cálculo 3 ustedes también van a ver distribuciones de masa, distribuciones de densidad y van a calcular centros de masa. Van a calcular centros de masa, pero ahora en sólidos. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez vieron algo como esto. Aquí lo encontré. Vamos a ver. No sé si en alguna oportunidad ustedes vieron algo de este estilo. Un adorno de mesa, un adorno de escritorio, que es algo así. Es como un ave o una palomita que se equilibra desde el pico. ¿Alguna vez lo han visto o no? Vamos a ver si en videos, bueno, no sé en videos qué pueda salir aquí. No sé. No sé si alguna vez han visto algo de este estilo. Bueno, juguete de escritorio dice aquí. Y estos juguetes de escritorio, esto realmente se mantiene en equilibrio, acá lo vamos a ver. Y la idea cuál es, como pueden ver, la persona lo ubica su dedo en el pico del ave y ella se mantiene en equilibrio. Y así como ubica el dedo, también puede ubicar la punta de una pirámide de juguete. Una pirámide de plástico que me imagino vendrá con esa ave, ese objeto. Y la idea es que precisamente el centro de masa de todo el ave se concentra en el punto que está sobre el pico. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver algo, un juguete de este estilo, un adorno de este estilo, resulta que esto tiene un diseño de modo que en la parte de las alas, acá en esta parte, internamente le ponen dos plaquitas de metal. Ponen dos plaquitas de metal y a veces, dependiendo del tamaño del ave, ponen una plaquita de metal también en la parte de la cola, mucho más pequeña. Resulta que todo esto está equilibrando las fuerzas sobre este punto, sobre este punto. Y bueno, a partir de un diseño tan simple como este, se pueden ver otro tipo de diseños. Este tal vez es un poco más moderno, tal vez este puede ser que sí lo hayan visto, no lo sé. Es un juguete en el cual uno pone la parte superior, es un muñequito que está como sosteniendo una barra con dos pesos y uno lo puede poner acá sobre esta base y él empieza a moverse, se tambalea de un lado al otro, pero siempre vuelve a esa posición de equilibrio. Y lo que ocurre es que acá está ocurriendo precisamente un juego, acá tiene algo que ver más con física también, y se está manteniendo en equilibrio las fuerzas. Las fuerzas se están manteniendo en equilibrio todo el tiempo. Por eso permanece en equilibrio, aunque veamos el movimiento,
Tal vez la energía potencial que se gana en un lado se desarrolla como energía cinética o se pierde en el otro lado. Bien, bueno, de esto se trata el centro de masa. En el curso de cálculo 3 van a poder estudiar centros de masa, pero ahora en figuras sólidas. En figuras sólidas. Bien, sin más preámbulos, vamos a ver cómo estudiar el centro de masa de una figura plana. Entonces, cuando la región plana sea considerada como una lámina homogénea, en este caso vamos a hablar de un centroide. Siempre que vean ustedes la palabra centroide, se refiere a que estamos hablando de una lámina con distribución de densidad homogénea. Vale. Entonces, aquí vamos a trabajar principalmente con lo siguiente. Bueno, para la construcción de la integral, entonces, CAR, una región plana. Una región plana acotada. Acá vamos a tener que distinguir entre dos diferentes formas de calcular esto. La verdad, casi que se van a dividir en 4 casos. Entonces, primer caso. Vamos a hacer un dibujo de este estilo, en el cual la función f y la región, bueno, está acotando una región junto con el eje x determinada por un intervalo AB. Bien, si es algo de este estilo, entonces el centro de masa o el centroide ¿cómo se calculará? Va a tener coordenadas x barra y barra, donde x barra va a ser lo siguiente. Va a ser una cantidad que vamos a llamar my sobre m, y barra va a ser una cantidad que llamaremos mx sobre m, y resulta que m va a ser la masa de la lámina. ¿Cómo se calcula la masa de la lámina? La masa de la lámina será la integral desde a hasta b de una cantidad ρ por f de x, donde ρ es la densidad. Ρ es la densidad. Mx va a ser la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado, así, por la densidad, por esa densidad, y my va a ser la integral desde a hasta b de la densidad por x por f de x. Así se va a calcular. Bien. Cuando uno revisa el texto, resulta que puede tener algunas variantes en las cuales tal vez no se comprende muy bien lo siguiente. A ver, veamos. Acá el centroide, como les digo, en el centroide la densidad se considera constante y por lo tanto, cuando yo calcule my, en la cual acá voy a poner un ρ, cuando calcule la masa, tenemos a este m, entonces estos ρ se simplifican. Por eso cuando habla de centroide no se pone el ρ. Pero observen, entonces, mx, ¿quién es? Ah, perdón, acá faltó algo. En el mx va esto multiplicado por un medio. Me olvidó esa parte.
En el mx esto va multiplicado por un medio. Esto va un medio de f de x al cuadrado metido allí entre la integral. A ver, ¿esto por qué se considera así? No quiero que nos enredemos mucho con lo que viene siendo la construcción de la integral, pero básicamente quiero que piensen en lo siguiente. Cuando uno está construyendo el centro de masa, resulta que si esto es una distribución homogénea, entonces, claro, si por ejemplo esto fuera solamente una línea, ¿cierto? Si fuera una barra, una varilla delgada, con distribución homogénea, el centro de masa sí o sí va a estar en la mitad. Entonces, como esta lámina tiene distribución de densidad homogénea, podría considerar que esto es la unión de varias líneas, de infinitas líneas, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo considero estas infinitas líneas, en cada línea, el centro de masa va a estar en la mitad de esa línea. Es decir, que de hecho el centro de masa debe encontrarse sobre esta cantidad. Y por eso acá aparece un medio de la altura. Por eso en el mx va a aparecer un medio de esa integral. Bien, porque es un medio de la suma de todos los elementos que están quedando básicamente en este camino. Acá es un poco diferente cuando nosotros miramos con respecto a la otra dirección. ¿Por qué? Porque claro, acá por ejemplo en esta parte está el punto medio, ¿cierto? Por ejemplo aquí también tenemos el punto medio, por acá tendremos el punto medio, pero por ejemplo acá, vean el punto medio ya se desplazó por aquí, punto medio por acá, de pronto este camino es algo de este estilo. Y tal vez el centro de masa va a estar acá en la intersección de estos dos caminos. Bien, la intersección de estos dos caminos. Ahí se encontraría el centro de masa. De esa manera se construye la integral. Bueno, acá hay unas cuentas. En concreto, quiero que miremos cómo utilizar esas integrales y cómo calcular los centros de masa. Pero antes de hacer esto, quiero que planteemos todos los casos. Vamos a plantear todos los casos porque resulta que, por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver, vamos a mirar. Bueno, acá esta figura que tenemos aquí, la vamos a usar para el siguiente ejemplo, la integración con respecto a y. En la integración con respecto a y, entonces las fórmulas varían ligeramente. Las fórmulas varían ligeramente. A ver, acá no recuerdo si hacen la aclaración. Con respecto a la masa, entonces vamos a poner de una vez este otro caso. Vamos a poner aquí el segundo caso. Y el primer caso se va a parecer mucho al tercero y el segundo se va a parecer mucho al cuarto. Vamos a poner acá esto acotado en un intervalo de C a D. En un intervalo de C a D. Y entonces supongamos que tenemos una curva aquí que va a ser x igual a g de y. X igual a g de y. Entonces la región ahora tiene la forma, bueno, la lámina, perdón, tiene la forma de la región acotada aquí, esta. ¿Cómo se va a calcular entonces la masa? Bueno, para todos los casos, las coordenadas del centro de masa sí se van a calcular de esta manera, ¿vale? Se van a calcular de esta manera. Entonces, en este segundo caso, la masa, ¿cómo se calcula? Bueno, se va a calcular como la integral desde C hasta D de la densidad por la función g de y por el diferencial de y, ¿vale? Esta cantidad mx, ahora esta cantidad mx, mucha atención, se va a calcular como la integral desde C hasta D de y, bueno, de la densidad, por y, por g de y, por el diferencial de y. Y my va a ser un medio, aquí desde C hasta D, de ρ
¿Por quién? De rho por lo que viene siendo la función x, es decir, va a quedar acá g de y al cuadrado por dy. Están cambiando más o menos los papeles, ¿cierto? Más o menos están cambiando los papeles. Cuando uno hace las cuentas del primer ejercicio y utiliza las fórmulas, y luego va al segundo ejercicio y va a tratar de usar las mismas fórmulas, se encuentra con un detalle. Se va a encontrar acá con un detalle. Como ustedes pueden observar acá en las cuentas, muchachos, el mx ya no lleva el 1/2. Y acá estará multiplicando y por la función que depende de y. Bien, cuando estamos integrando con respecto a y. Observe, el mx entonces está multiplicando y por la función que depende de y. Cambia, de hecho lo que está haciendo, si ustedes miran estas dos fórmulas, voy a poner acá un zoom inverso, están cambiando los papeles, ¿cierto? Lo que antes se calculaba como mx, ahora será para el my. Observen, 1/2 la integral desde a hasta b, ¿de quién? De la densidad por la función al cuadrado. ¿Sí lo observan? Y lo que antes se calculaba como el my, ahora se calcula como mx. ¿Bien? Solamente que en lugar de multiplicar por x, vamos a multiplicar por y. En eso cambian esas dos integrales. Ese es el segundo caso. Ese es el segundo caso. El tercer y cuarto caso van a ser básicamente integración con respecto a x e integración con respecto a y, pero con la salvedad, con la diferencia, que ahora van a ser regiones acotadas entre curvas. Aquí también cambian un poco las fórmulas. Por eso yo prefiero que veamos todos los casos de una vez. Por ejemplo, acá, si tenemos la región, que la región es acotada entre dos curvas, como tenemos el gráfico de la derecha, entonces, ¿cómo se calcula la masa? Vamos a mirar. Vamos a ir escribiendo esto. Tercer caso. El tercer caso, entonces, vamos a tener un par de regiones, bueno, una región que está acotada entre dos curvas. Bien, está acotada entre dos curvas, acá sobre un intervalo AB en el eje X. Bien, la función superior vamos a llamarla f de x, la función que está en la parte de abajo, g de x. Y la lámina o la región es esta que está acotada entre las dos curvas. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula en este caso la masa? La masa se va a calcular como la integral desde A hasta B de la densidad por lo que determina el área, que va a ser f de x menos g de x. Así se va a calcular la masa. Ahora, el mx. El mx, ¿cómo se calcula? Veamos. El mx se va a calcular como 1/2 de una diferencia de cuadrados. Antes el mx, ¿cómo se calculaba? Como 1/2 de rho por la función al cuadrado. Pero ahora, si está acotada entre dos curvas, esto es 1/2 de la integral desde a hasta b de rho por una diferencia de cuadrados. Acá va a quedar f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Así se calcula. Si ven que cambian un poco las fórmulas. Y el my, ¿cómo se calcula? Bueno, acá en el my tendremos la integral desde a hasta b de la densidad. Y acá vamos a tener la diferencia de las funciones. Y esta diferencia de funciones va a estar multiplicada por x. En este caso no cambia tanto. Acá vamos a tener x por lo que determina la altura, básicamente, esta diferencia de funciones. Bien.
Así se calcula M, MX y MY cuando tenemos una diferencia, perdón, una región acotada entre la gráfica de dos curvas con respecto al eje X. Y ahora, bueno, vamos a ver lo propio con respecto al eje Y. Y con esto tendríamos todos los posibles casos. Cuarto caso. Entonces, el cuarto caso es el caso en el cual tenemos que la función, una función, aquí, bueno, vamos a llamar la G, bueno, vamos a llamarla, para no poner las mismas letras, entonces pongámosle h de y, y vamos a poner por aquí esta otra, vamos a ponerle j de y, ¿vale? J de y. Entonces, esto acotado en un intervalo desde C hasta D en el eje Y. Es decir, la región que representa la lámina es esta que está acá. Bien, entonces ahora, nuevamente, ¿cómo se calcula M? M se calcula como la integral desde C hasta D de la densidad, ¿por quién? De la densidad por la diferencia, la que está más hacia la derecha, que va a ser h de y menos j de y, que es la que está más hacia la izquierda, y esto por de y. ¿Cómo será entonces mx? Mx, tengan en cuenta que ahora se va a calcular de una forma muy parecida a my para este caso. Es decir, esto va a ser la integral desde c hasta d de ρ, pero acá no vamos a multiplicar por x, sino que vamos a multiplicar por y, ¿cierto? Y acá tenemos h de y menos j de y. Así, por el diferencial de y. Y para my, entonces, ¿esto qué será? Esto será un medio de la integral desde c hasta d de ρ. ¿Por quién? Por la diferencia de cuadrados. H de y al cuadrado menos j de y al cuadrado. Esto por y. Listo. Y ahora tenemos todos los casos. Son básicamente esos cuatro casos, son unos muy similares a otros, pero hay que tener cuidado en el momento de plantear el problema para saber cómo utilizar las fórmulas y cómo poder encontrar ese centro de masa. Entonces, vamos a ir ahora sí a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Vamos a hallar el centro de masa en cada caso. Entonces, el centro de masa, para el primer ejemplo, vamos a hallar el de esta región. Para la región vamos a utilizar y igual a x al cuadrado más 1 y y igual a x a la 4. Bien. Esto es lo que va a determinar la lámina. Vamos a decir que la densidad es 5. La densidad es constante, es 5 y quiero que hallemos el centro de masa. Observando más o menos cómo es la gráfica de esto, bueno, esto será x al cuadrado más 1, que es una curva de este estilo, y x igual, bueno, y igual a x a la 4, es una curva que aquí crece un poco más rápido. Bien,
Entonces estamos ante el caso número 3, ¿verdad? Estamos ante el caso número 3. Quiero que hallen primero que nada los puntos de corte y luego que usen las fórmulas que vimos para hallar el centro de masa. Vamos a hallar entonces primero los puntos de corte. Puntos de corte tenemos x a la 4 igual a x al cuadrado más 1. Bien, nos queda el polinomio a la 4 menos x al cuadrado menos 1. Para hallar las raíces de este polinomio, por ejemplo, podemos hacer una sustitución. Vamos a llamar u a x al cuadrado, de modo que acá nos va a quedar u cuadrado menos u menos 1 igual a 0. Y hallemos las raíces de ese polinomio en términos de u. Bueno, acá en la calculadora estoy encontrando que u es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, 1 más raíz de 5 sobre 2, o u es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Pero tengan en cuenta que u es igual a x al cuadrado, es decir, que en el primer caso x al cuadrado es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿cierto? Es decir, bueno, esto es x al cuadrado, es decir que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más raíz de 5 sobre 2. Y en el segundo caso tenemos que x al cuadrado es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Pero 1 menos raíz de 5 sobre 2 es negativo. Es decir, de esta segunda parte no hay soluciones, ¿vale? De esta segunda no hay soluciones. De la primera sí que hay soluciones. Y bueno, vamos a mirar cuánto da esto. Esa raíz cuadrada, esto es más o menos 1.272 aproximadamente. Aproximadamente es 1.272. Bien. Vale, ahora vamos a hacer el cálculo de, bueno, de lo que es la masa mx, my, ¿cierto? Vamos a hacer la cuenta de todo esto. Y bueno, vamos a ver cuánto nos da las coordenadas del centro de masa. Entonces, para esta región, tenemos la masa, ¿quién es? La integral entre menos 1.272 y 1.272 de la densidad que es 5. ¿Por quién? Por la diferencia de las funciones. En la parte superior tenemos la función x al cuadrado más 1 y en la parte inferior, entonces tenemos acá x al cuadrado más 1 y en la parte inferior tenemos x a la 4. Hagan esa cuenta y me dicen cuánto da. El mx, ¿cómo se calcula el mx? Como un medio de quién? De la integral de menos 1.272 hasta 1.272 de quién? De la densidad que es 5, esa densidad que es 5, ¿por quién? Por la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces tenemos x al cuadrado más 1 al cuadrado menos
x a la 4 al cuadrado. Esto por el diferencial de x. Me dicen también cuánto da. Y my va a ser ¿quién? La integral entre menos 1.272 y 1.272 ¿de quién? De 5, que es la densidad, ¿por quién? ¿Por quién? Acá ver esto multiplicado por x y por la diferencia de las funciones. X al cuadrado más 1 menos x a la 4. Listo, ahí están planteadas estas expresiones. Quiero que miren por ahí en la calculadora y vayan teniendo estos resultados. Cuando tengan estos resultados, me los van dando. Me van diciendo cuánto es cada uno de esos resultados. El primero da 12.920. 12.920, listo. El otro da 2.341. MX 2.341. Sí, señor. Listo. Profe, qué pena, el otro está mal. El segundo. Era 11.707. 11.707. Sí, me faltaba multiplicarlo por el 5. Vale. ¿Y ya le puso el un medio afuera? Sí, señor. 11.707. Sí. Bien. ¿Cuánto da el último?
¿Cuánto da MY? 6,8602. 6,6, ¿cómo? 8602. 8602. Vale. Con estos resultados, vamos a calcular X barra. X barra, ¿quién es? X barra es MY sobre M. Entonces, ¿cuánto da MY dividido en M? Que es 6,8602 en 12,920. ¿Cuánto da eso? A ver, en mi calculadora esto está dando Profe, 0,130. Sí. el MY da 0, perdón. El MY da 0, pero ¿cómo así? Ahorita me dijeron que era otra cosa. Tiene que Sí, hacer bien fui las yo, pero cuentas. me equivoqué. Vale, no Y da pasa 0. nada. Bueno, de hecho va a tener sentido que es 0, pero yo está confiando en sus cuentas. A ver, entonces MY será 0 sobre esta cantidad. Eso es 0, ¿no? Esto es 0. Y el Y barra, que es MX sobre M, esto es 11,707 dividido en 12,920. Esto da 0,906. 0,906. Entonces, las coordenadas del centro de masa son 0,906. Si nosotros vamos a ubicar ese centro de masa en nuestra gráfica, acá este punto máximo, este punto acá es 1. Es decir, que esto está por aquí, ¿cierto? Está sobre el eje Y. Tiene bastante sentido que esté sobre el eje Y porque la región es simétrica, ¿cierto? Es simétrica con respecto al eje Y y la distribución de masa es constante. La distribución de masa va a ser constante. Tenemos allí el centro de masa. Pregunta, ¿el centro de masa puede estar fuera de la región, sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Será que el punto, a ver, por ejemplo, en esa gráfica, esto lo pregunto para ver si esto nos puede dar una idea, no sé, por ejemplo, supongamos que es algo de este estilo y el centro de masa nos dio, qué sé yo, por acá. ¿Es posible eso si la región es esta? ¿O no? ¿Qué pensarían ustedes? Ahora vamos a poner una región acá un poco más pronunciada. ¿Será que el centro de masa puede estar por acá, en ese punto azul? ¿Qué pensarían? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Quieren una opinión? La respuesta es que sí. Bueno, ahí están particularmente callados. Además que solo vinieron 13. Están particularmente callados. La verdad es que la región, el centro de masa puede estar fuera de la región. Puede estarlo.
Y esto al principio puede que no tenga mucho sentido cuando uno encuentra ejercicios en los cuales el centro de masa está por fuera de la región. No tiene sentido por lo que he dicho yo, ¿cierto? Será un punto donde se va a equilibrar. Pero cuando uno analiza una figura como esta, supongamos que tenemos acá una arandela, ¿sí? Una arandela, dos circunferencias concéntricas y la región es esto que está acá. Y es una distribución homogénea, es decir, cualquier parte tiene la misma masa que tomando una parte de la misma área en otro lado. ¿Dónde esperan que esté el centro de masa de esta región? Piénsenlo, si es una arandela, el centro de masa de esa arandela estará acá en el centro, que no va a estar dentro de la región, que no va a estar dentro de la región. De hecho, esto tiene bastante utilidad cuando ustedes veíamos la gráfica esta del ave. Más o menos tiene una forma así. Más o menos tendrá una forma así. Entonces, claro, cuando uno hace algo de este estilo, una región de este estilo, y de acuerdo a la distribución de masa, como les dije, esto tiene unas placas aquí de metal. Entonces, claro, si esto tiene una distribución de masa, acá tendrá una plaquita. Lo que uno puede encontrar es que el centro de masa no va a estar dentro de la región. Entonces, claro, ¿qué se hace allí para hacer que esto funcione? Pues precisamente lo que se hace es agregar aquí la cabeza, ¿cierto? De manera que el pico se va a ubicar en el centro de masa. El pico se irá a ubicar en el centro de masa. Y de alguna manera, como pueden ver, al menos tenemos aquí una aplicación cuando incluso el centro de masa no está dentro de la región. Bueno, vamos a continuar la próxima clase. Hoy están bastante callados y hay bastante poquitos, solamente tenemos 13. Entonces vamos a continuar en la clase del día de mañana. Vamos a hacer más ejercicios de centros de masa, vamos a mirar ejercicios en los exámenes y vamos a hablar del teorema de Pappus. Y con eso terminamos el tema del tercer examen. Recordemos entonces, tercer examen para el día jueves 17 de diciembre a mediodía. ¿Vale? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.